Muchas veces la historia ha sido orientada hacia la explicación de hechos pasados con objetivos políticos y sociales. Pese a esto, también es cierto que durante siglos muchos académicos han tratado de dotar a la historia y otras ciencias sociales de mecanismos científicos para tratar de interpretar los hechos históricos con mayor rigor. Vivimos en un tiempo líquido en el que desgraciadamente mucha gente interpreta el pasado desde su presente. Esto ocasiona que mucha gente descarte el contexto histórico basado en evidencias y prime su particular cosmovisión actual, modulando así su interpretación del pasado. Al mismo tiempo, vivimos en una época de un acceso a la información histórica casi universal y que a su vez se consume en miles de píldoras multimedia de escasos segundos. Es en ese sentido que nos encontramos con un gran reto: divulgar la historia con rigor. Además, también se nos presenta una gran oportunidad: no necesitar casi medios para hacerlo y disponer de redes colaborativas que pueden facilitar muchísimo la difusión de la historia, primando el rigor. Es aquí donde entran nuestros dos invitados de hoy. Alejandro Egea y Laura Arias son dos profesores de Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia. Ellos dos, junto a su equipo, han creado el proyecto Pretéritum, con el que pretenden desmontar mitos, estereotipos y confusiones históricas, es decir, combatir las fake news históricas. Siempre a través de argumentaciones rigurosas y basadas en una visión científica de la historia. Hoy hablamos con Alejandro Egea y Laura Arias. Hoy conversamos con Pretérito. Educahistoria. Laboratorio de didáctica de la historia. Buenas tardes y bienvenidos a las charlas de Educahistoria, a un portal que intenta llevar la historia para todos. Y hoy tenemos en nuestros estudios a dos magníficos profesores de la Universidad de Murcia, Laura Arias y Alejandro Egea, que son profesores de didáctica de las ciencias sociales en la Facultad de Educación y que vienen a presentarnos un proyecto, un maravilloso proyecto que le han puesto por nombre Pretérito. Buenas tardes a los dos y bienvenidos a Educahistoria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, digamos, es un proyecto, digamos, que está digamos, patrocinado por la Unidad de Cultura Científica, pero antes de este proyecto vosotros formáis parte del laboratorio temporal, que es de donde sale este proyecto, ¿no? Me gustaría que nos explicarais qué es el laboratorio temporal, porque como laboratorio está muy interesante, pero temporal, ¿qué quiere decir? Bueno, pues siguiendo un poco la estela del maestro Joan Santacana, el maestro y amigo Joan Santacana, asumimos que la historia también podía experimentarse, ¿no? Podía convertirse en algo que no solo se estudiara y se memorizara, sino que se podía hacer más práctica, ¿no? Y esa manera de pensar nos llevó a crear pues, lo que era iniciativas de transferencia del conocimiento, pensando en los museos, pensando en los centros de educación, y creamos el denominado laboratorio temporal, que ahora se ha convertido en grupo de transferencia de la Universidad de Murcia, ¿no? Sí, ¿Pero qué actividades hacéis principal, ahí? el objetivo principal de Laboratorio Temporal es llegar al público, ¿no? Diverso, con acciones
hacemos de distinto tipo, desde actuaciones en centros escolares específicos para acercar, por ejemplo, la arqueología y el patrimonio, que a lo largo de la conversación verás que son nuestros amores y puntos fuertes, hasta intervención directa en museos, colaborando en tareas de museografía, eh, todo lo relacionado con hacer la historia más cercana sin perder la cientificidad de la disciplina, pero más cercana y atractiva a público diverso. A nosotros nos parece una idea maravillosa, porque hace muchos años que estamos trabajando en iniciativas parecidas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona el Museo de Egiptología tiene actividades en donde los chicos descubren a las momias y digamos los restos arqueológicos, que es una actividad divertísima porque tienen que enterrar todos los días a los muertos para que al día siguiente se desentierren por los alumnos, ¿no? Pero claro, es un tipo de actividades en donde, claro, en otras actividades, por ejemplo la química, la física, tienen muy clarísimo que tienen que ir al laboratorio a imitar a los investigadores de la materia en la que están aprendiendo, ¿no? Pero la historia no siempre es así. Y de ahí sale Pretéritum. ¿Qué es Pretéritum? Tiene, digamos, en vuestra web tiene 5 puntos fuertes, ¿no? Sí, bueno, tiene 5, pero tiene un único alma, ¿no? Que es fomentar la discusión histórica. Pues dentro del laboratorio temporal, de las muchas acciones que hacíamos, del diverso público con el que pues íbamos hablando, etcétera, incluso de nuestra propia docencia, de lo que íbamos comentando con nuestros estudiantes, nos dimos cuenta del gran desconocimiento que había sobre la historia, ¿no? Pero bueno, no te tienes que ir al público cercano, muchas veces simplemente viendo la tele, escuchando las distintas noticias que se dan que tienen visos históricos, ¿no? Ves cómo la historia está rodeada de mitos, de ideas falsas, etcétera. Entonces lleva años preocupándonos, ¿no? Y siendo motivo de nuestra atención e interés. Y entonces decidimos generar un proyecto que empezamos el año pasado de manera un poco altruista y voluntaria con nuestros estudiantes y que este año, gracias a la Unidad de Cultura Científica y al Ministerio de Cultura, de Ciencia e Innovación, perdón, a través de la FECIT, bueno, pues estamos ya, puede ser solvente y estructurado y que genera estas acciones o puntos fuertes que nos comentabas. Pero bueno, el alma, la génesis es fomentar la discusión de la historia en el público y en la sociedad en general. Sí, porque el tema del uso y el abuso de la historia es un tema trabajado durante muchos siglos. eh, y las famosas fake news, ¿qué intención tienen? ¿Son por desconocimiento? ¿Son por interés? ¿Son por aprovechamiento de los hechos históricos para los intereses que queremos utilizar? ¿Qué dominan? ¿Qué es lo más dominante en ello? Nosotros en el proyecto, aunque tenemos una línea que hemos titulado Fake News, no solo nos preocupan estas ideas que pueden ser falsas con intención, ¿no? Como puede haber, a todos se nos pueden venir muchos a la cabeza, y luego si quieres comentamos algunas, pero también nos preocupan a veces esos estereotipos que tiene la sociedad, ¿no? sobre algunos temas históricos, o esas lagunas o esas ideas confusas. En nuestro cajón desastre de este proyecto Pretéritum entraría todo. La creación de identidad, la historia es una materia que surge en el siglo XIX para crear identidad en el pueblo, que junto con la geografía e historia, es lo que intentan crear una identidad común los estados, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, es normal que existan este tipo de confusiones o fake news, a veces más o menos intencionadas, ¿no? Desde el punto de vista de quién las emite. Bueno, fijaros que estamos en plena discusión de la colonización americana, de quién invadió, de quién es tremendo las redes sociales en este sentido. Pero vamos al primer punto, que es desmontando a tu cuñado, que me parece muy bien.
Yo he visto un vídeo que tenéis ahí, un vídeo estupendo, y hay tres conceptos que me parecen, llevo bregando con ellos muchos años, que es la diferencia entre pasado, historia y memoria histórica, entre otras cosas porque ahora las leyes de memoria histórica se reivindican mucho, pero yo creo que en la actualidad confundimos historia con memoria histórica muchas veces, ¿no? Sí. ¿Me podéis, digamos, centrar esa división de esas tres cosas? Sí, bueno, primero animamos a todos a ver el vídeo. Pero claro, en general tendemos a confundir la historia con el pasado y con la memoria, ¿no? Entonces es fácil diferenciarlo y los ejemplos, pues vamos a buscar ejemplos muy sencillitos, ¿no? Porque, bueno, el pasado es al fin y al cabo lo que pasó, pero de lo que pasó a lo que un historiador puede intentar reconstruir, bueno, pues hay un trecho, hay un trecho. ¿Por qué? Porque no hay fuentes que nos expliquen, que nos muestren con todo lujo de detalles lo que realmente sucedió en el pasado. Las fuentes que existen permiten al historiador construir una narrativa, ¿no? Una narrativa que se sustenta en esas pruebas y que trata de recrear ese pasado, aunque no puede ser al 100%, eso sería imposible, ¿no? Pero claro, luego por otro lado, muy distinto está la memoria. Y en esta memoria es en la que se basa todo el proyecto de Pretéritum, ¿no? Que es qué considera la sociedad que sabe de la historia o cuál es el reflejo que esa historia posee en la sociedad, podría ser, ¿no? Y aquí entran en juego muchísimos factores, por ejemplo, qué se nos transmite de los hechos, qué imágenes se cuelan en nuestros hogares, conversaciones, etcétera, etcétera, sobre periodos concretos, qué vivenciamos cuando vamos por las calles y vemos las esculturas que hay en las plazas, en calles, etcétera, o incluso qué se nos muestra cuando celebramos esas fiestas de, mmm, vamos a decir, históricas, ¿no? Que todos en nuestras localidades tenemos. Todo ese cúmulo de información que nos llega de manera informal es lo que genera esa memoria y que se confunde completamente con lo que es la historia. Ahí es donde queremos actuar y ese vídeo es como la génesis, el origen de la discusión que nos lleva a que Los el moros, libro nazca. los moros y cristianos de los que habláis en Sí, el bueno, vídeo como muy en ejemplo Cartagena evidente. también, cartagineses y romanos, moros y cristianos. Las fiestas de recreación histórica están por todas las localidades y ayudan, contribuyen a esa confusión muchas veces entre memoria e historia, ¿no? En historia, en la clase de historia, yo creo que es que además hemos abusado de lo dice el libro de texto. Mm, O sea, y parece que el libro de texto es Dios. Lo mm, digo porque cuando hacemos ejercicios del tipo que hacían en Historia 16, el famoso crimen del sí, asesinato de un alumno, buenísimo. yo ese lo he hecho yo en clase, y claro, los alumnos se dan cuenta cuando empiezas a ser crítico con ellos. Bueno, ¿y por qué? ¿Quién mató a la chica? No, no, pues fue el novio porque claro, está clarísimo. Digo, pero tú dónde deduces que está tan clarísimo. Y empiezas a ver que están suponiendo muchas cosas. Y claro, les dices, pues es que al historiador le pasa igual. O sea, no es lo mismo encontrar una lámpara que saber lo que hacían con la lámpara. Mm. Es más, la lámpara en vuestra casa no a lo mejor no tiene la misma función que en mi casa. Entonces, es una idea que les cuesta mucho entender. Y luego la memoria también hay otra cosa que cuando hacemos, por ejemplo, yo que hice historia oral de la guerra civil, la gente tiene recuerdos que no necesariamente tienen que ser verdad. Es decir, todos Efectivamente. tenemos algo que nos asustó de pequeño y no era para tanto, porque me ahogué un poco en la piscina y ya no he podido ver el agua, ¿no? Entonces, cada vez que veo agua le doy una interpretación brutal y a lo mejor no es tan brutal, ¿no? Entonces, el método científico es muy importante. Es muy importante primero para saber lo que sí podemos decir, lo que no podemos decir, porque nos aventuramos, porque nos estamos inventando, y sobre todo tener muy claro ese que el pasado es diferente de la historia que construimos con el pasado. Y en Eso el está, equipo de... Dime, dime. sí, perdona, que está relacionado mucho con esos vídeos que comentas de una de las líneas, que es el desmontando a tu cuñado, que tiene un origen muy curioso, que yo creo que los espectadores seguro que les interesa, porque en estas, en historia todos hablamos, todos sabemos de historia, ¿no? Igual que todos sabemos
de fútbol y siempre tenemos nuestra opinión. Y en una de esas conversaciones, discusiones con una persona en algún momento de uno de estos temas tan polémicos de dónde surge, cuándo nace España, ¿no? En una de esas discusiones una vez alguien me dijo, esa es tu opinión. Bueno, no, es que no estamos jugando, entonces no estamos jugando con opiniones, estamos jugando, como decías muy bien, estamos jugando con las pruebas, y con las pruebas que tenemos las podemos interpretar de una manera o de otra, pero no se trata de opiniones, se trata de interpretaciones sobre Y sobre todo que tenemos la mala costumbre de intentar explicar el pasado desde el presente. Es decir, como a mí España me puede parecer una cosa muy importante ahora, necesito justificar que hace 800 años España existía, porque si no, ¿cómo va a ser importante, no? Entonces, claro, cuando intentamos, claro, yo que he hecho mis tesis sobre la Inquisición, siempre se dice que la Inquisición fue un tribunal brutal. Y siempre yo digo, hombre, no más brutal que otros, porque la tortura la hacían todos los tribunales de la época, la condena a muerte la hacían todos los tribunales de la época. Es más, en muchos procesos de Inquisición eran más benévolos que en otros tribunales de la época, ¿no? Entonces, claro, hay que contextualizar, que esta es otra palabra que creo que es muy importante, contextualizar. El segundo punto de este proyecto es equipo de investigación temporal. ¿Qué pensáis hacer en ese apartado? Pues como uno de los objetivos del proyecto Pretéritum es introducir la metodología del historiador precisamente para que el público comprenda cómo se va construyendo esa historia y diferencia entre opinión e historia, ¿no? O memoria e historia también, pues esta acción lo que busca es presentar con ejemplos ese método. Sobre todo aquí incidir en que como Pretéritum está pensado para un público muy diverso, cada acción tiene un perfil, ¿no? Por ejemplo, los vídeos de Desmontando a tu cuñado, un perfil más adulto, ¿no? Con el que se pueda introducir temáticas pues algo más complejas. Esta otra acción de equipo de investigación temporal está pensada más para un público más joven, pues últimos años de primaria incluso, secundaria. Entonces pretendemos mostrarles pues, un elenco de fuentes, sobre todo objetuales, porque también es un poco el espíritu del laboratorio temporal, el trabajar con objetos. Entonces, un elenco de fuentes que permitan al estudiante deducir información, establecer hipótesis sobre las preguntas que se formulen en torno a esas fuentes. O sea, la maletita del laboratorio de la historia clásico. Pero, Eh, Digital. pero trasladado al mundo virtual para intentar llegar al máximo de personas posibles, aprovechando reconstrucciones 3D en 360 y intentando reproducir, pues como has comentado antes, ese crimen, ¿no? Ese caso arqueológico, ese enigma arqueológico, pero de una manera que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? sí, porque en el caso de la arqueología, que es lo vuestro, hablábamos otro día con Joan Santacana precisamente, que el reto es doble. Porque en muchas cosas históricas tienes un documento, tienes una película, tienes una fotografía, pero con respecto a los alumnos, en la arqueología tienes cuatro piedras. Y tienes que intentar entender que allí había una casa. Por eso, cuando vas a Roma, al Coliseo y tal, todo el mundo se compra los libritos estos que están reconstruidos, porque es que si no es muy triste muchas veces. Solo el arqueólogo tiene la visión esa clara, ¿no? Entonces, vais a hacer ese tipo de trabajo. Es muy ambicioso, ¿eh? Esto Vamos a es... intentar reconstruir en 3D algunos objetos arqueológicos que aparecerán en el sitio web del proyecto Pretéritum y organizaremos unos pequeños casos, ¿no? para intentar aplicar el aprendizaje basado en objetos de una manera virtual, que siempre se Venga, pierde. darme una primicia. ¿Cuál es el primer objeto 3D que vais a hacer? Pues todavía, si somos sinceros, todavía no lo tenemos claro porque depende mucho de la disponibilidad de los objetos. Esta es va a ser una de las acciones más complicadas porque técnicamente
pues es algo más demanda un poco más de organización, ¿no? Pero va a quedar bien seguro. Aunque perdamos estas son discusiones que hemos tenido muchas veces con Santa Cana, ¿no? Con Joan Santa Cana, el hecho de que el objeto, la capacidad, el tocar, la capacidad del objeto. El tocar tiene mucha fuerza, pues eso lo perdemos en la virtualidad. Pero nuestro afán en el laboratorio temporal es que el aprendizaje basado en objetos llegue al mayor número de docentes posibles. Es decir, poder convencer a muchos profesores y profesoras de que podemos alejarnos un poquito del libro de texto e introducir objetos, ¿no? Y si no podemos llevarle los objetos a clase, pues por lo menos se los podemos crear virtualmente. Esa sería un poco la idea. Y sobre todo es que tradicionalmente en didáctica de la historia tenemos un problema, y es que lo hace fulanito que está en Murcia, lo hace fulanito que está en Gijón y lo hace fulanito que está en Sevilla. ¿Y por qué no nos podemos aprovechar todos de lo que hace todo el mundo? Efectivamente. Y eso la virtualidad te lo permite. Claro, esta acción, bueno, y todas van a estar en abierto, por lo tanto, era también una excusa para generar material que ofrecer a los docentes y permitirles que ellos también introduzcan esta discusión en las aulas. Llegar a todo el mundo. Se puede combinar un poco la cosa virtual con la cosa real, ¿no? Porque yo tengo compañeros que han hecho las maletitas estas de investigador a base de plastificar cosas, introducir fotografías dentro de la maleta de un objeto que no es exactamente igual que el objeto real, pero sí que imbuye a los alumnos a que la historia se hace, no se lee. O sea, se investiga, ¿no? Y el tercer punto es what the fuck. Habéis cogido esta frase que está tan de moda ahora. Esta sí que digamos, es que te sorprende, o que son falsedades de la historia, o que son... ¿En qué os vais a centrar ahí? Sí, aquí, bueno, what the fact, como hemos incluido el fact, son sobre todo hechos, ¿no? Hemos cogido del inglés, hemos aprovechado, hemos transformado a nuestro favor, y entonces lo que queremos hacer es seleccionar hechos concretos de la historia sobre los que hay dudas o falsas narrativas o narrativas intencionadas, ¿no? Y transformarlas, ¿no? Bueno, transformarlas, mostrar los datos o simplemente la controversia. No queremos sentar cátedra con ninguna de nuestras acciones. Lo que queremos es mostrar la controversia existente en torno a determinados puntos, ¿no? Que muchas no tienen una resolución clara, ¿no? Porque Alejandro, te voy a quitar las palabras, le gusta mucho decir que la historia no es blanco ni negro, que hay grises, ¿no? Bueno, pues un poco todas las acciones van encaminadas en este sentido, a mostrar que los datos nos pueden dar también distintas opiniones, ¿no? Entonces, vamos a buscar elementos muy concretos de la historia y de modo vais a utilizar la infografía. De modo muy breve, a modo de infografía, pues dar esas pinceladas de hacia dónde se puede llevar esa nueva discusión, esa nueva interpretación, para que se vea que la historia no es una... Y en esas infografías vais a marcar los errores de interpretación que hay en cada uno de esos hechos. Sí, sobre todo se trata de lanzar y sobre todo buscar ciertos temas que posiblemente incluso algunos puedan ser muy, muy polémicos o que están realmente... Los políticos os van a comer, ¿eh? Sí, bueno, pero realmente asentados en el imaginario. Por ejemplo, uno de los temas que nos hemos planteado es la cuestión de la Inquisición, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición... Te lo enseñaremos en primicia. Te pediremos consejo, José Luis. Pero intentar a través de las redes lanzar la piedra, igual esconder la mano, pero causar ruido para que la gente, al fin y al cabo, hable de historia, piense sobre la historia, hacerle dudar, pero en todo caso sin querer sentar cátedra ni... Bueno, es que hay temas como el tema de la Reconquista. Sí, que hostia, una reconquista de 800 años es un poquito largo, ¿no? Pero claro, este es un ejemplo de esto de mirar al pasado desde el presente, ¿no? O sea, no podían estar ahí los moros, entre comillas, y entonces tenemos que reconquistar, y eso no estaba bien. Dure el tiempo que dure, ¿no? Y primero, bueno, hay muchas cosas que los árabes las hacían bastante mejor que los cristianos,
y una reconquista de 800 años no tiene sentido. O sea, es una ocupación a lo largo del tiempo y del territorio y que tiene que ver con muchos más factores que no estrictamente don Pelayo matando sarracenos, ¿no? ¿Tenéis ya una lista de what the facts? ¿No Sí, me podéis tenemos muchos adelantar temas. Ahora algunos? la cuestión es elegir. La cuestión es elegir. Hay muchos. Pues este que acabas de comentar, hay unos clásicos, ¿no? El hecho de descubrimiento, no descubrimiento, conquista, reconquista, este de la Inquisición, el nacimiento de España, ¿no? Eh, hay ¿Cuándo se inicia la guerra civil? ¿En 1934 o en También 1938? ese puede ser uno, ¿no? Depende de las ganas que tengamos de polemizar ese día, elegiremos al final unos Bueno, temas. os aseguro que os van a llover de todos lados. O sea que... Bueno, pero Eh, realmente bueno, no se trata un poquito de eso, ¿no? Pero se trata sobre todo de ver que claro, que hay pruebas o que hay otras historias, ¿no? Que hay unas historias que son las que se lanzan al conjunto de la sociedad y hay otra historia que es la que la comunidad científica defiende y argumenta y que tiene que ser vista y confrontada, porque es que se escucha más la no historia que la historia, entonces hay que poner el acento en bueno, cuando porque estamos de polémica. las tertulias están haciendo mucho daño. Ah, porque claro, todo el mundo, hay opinólogos, ¿no? Que opinan de todo. Y yo normalmente, claro, muchas veces le digo, hablando del cuñado, ¿no? A los chicos, es que en España hay 32 millones de seleccionadores nacionales. Mm. El problema es que si hubiera un láser y te dijeran, oye tú, ¿no dices que sabes? Ponte. A lo mejor digamos, se hacía caquita, ¿no? Y en la ciencia es eso, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo da una versión, pero normalmente la hace ajustar, en política la hacen ajustar con lo que quieren demostrar del hecho histórico, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es muy importante ver que no hay versiones únicas de las cosas. Es más, vosotros y yo estamos viviendo en el mismo tiempo los mismos hechos y muy probablemente la interpretación que hagáis vosotros de la que haga yo no coincidirá. Es decir, que aún viviendo los mismos hechos hay a veces interpretaciones de los hechos, ¿no? Y en el último es mi punto débil, el que no te cuenten historias. Yo tengo que decir que esos TikTok que he visto me han encantado. Porque en el que no te cuenten historias tenéis dos visiones, ¿no? Para alumnos de secundaria y bachillerato y para alumnos universitarios, ¿no? Hemos ido ampliando. Esto surge, como ha comentado antes Laura, del proyecto de TikTok inicial del laboratorio temporal y de la mano se lo comentamos a la Unidad de Cultura Científica, a los compañeros de la Universidad de Murcia, del Vicerrectorado de Transferencia, les encantó la idea y vieron posible conseguir esa financiación de la FECIT, ¿no? Y además es que, aunque luego hemos ido añadiendo historias, hemos ido añadiendo acciones, esta era el núcleo principal. Y el núcleo principal es hacer llegar a los estudiantes, en principio, estudiantes de secundaria, para que hablen de historia y que hablen de historia de una manera cercana. Y actualmente, pues ellos se manejan muy bien en el mundo audiovisual y especialmente en esta plataforma, en todas las plataformas, pero en concreto este marco adolescente se maneja muy bien en la plataforma de TikTok y mostrando algunos vídeos de ejemplo, pues queremos que ellos, junto de la mano de sus profesores y profesoras, también nos propongan esos temas donde consideran que no todo es blanco o negro, donde creen que la información del libro de texto igual está sesgada, donde puede haber ciertos temas polémicos. Y luego hablando con compañeros, pues al principio iba a ser un concurso solo de secundaria, solo en la región de Murcia, pero hemos visto que otros compañeros nos decían, oye, ¿por qué no lo abrís al ámbito de educación superior? Pues venga, lo abrimos al ámbito de educación superior. Y compañeros de fuera de la región de Murcia dijeron, pero oye, eso es injusto, nosotros también queremos participar de este proyecto que
que es tan interesante, ¿no? Y bueno, pues lo abrimos a todo el Estado, De ¿no? hecho, las bases están ahora publicándose porque las cerramos ayer, las bases para la universidad y fuera de la región o en otras comunidades autónomas, y las acabamos de consensuar para que pueda abrirse. O sea que está abierta la página web desde hoy prácticamente a otros colegios. Vendrán los compañeros latinoamericanos a pediros que También. ampliéis también el tema. Bueno, yo creo que el TikTok es un mundo apasionante, muy criticado a veces, porque, claro, el problema de TikTok es que en un minuto tienes que explicarlo todo. Y eso significa simplificar. Y a veces cuando se pone brocha gorda, es muy gorda la brocha, ¿no? Pero yo creo que es un reto interesantísimo, porque esquematizar es una de las cosas que les cuesta más a los chicos. Y para hacer un buen esquema, bueno, habrá TikToks de todas las clases, ¿no? Como hay TikToks de todas las clases en todos los temas, ¿no? Pero hay gente que se lo trabaja mucho, ¿eh? Que lleva un... eh, bueno, si habéis visto los TikToks de Alba Saenk, es tremenda. O sea, y era una alumna de segundo de bachillerato, hasta este año ha empezado la universidad. Es decir, que no era una licenciada en historia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué tiempo vais a mantener la convocatoria? ¿Hasta cuándo se pueden presentar? Hasta abril, hasta abril. Ahora mismo estamos en el proceso de información, generar grupos, etcétera. Animamos a los docentes a que se inscriban en el concurso hasta febrero, sobre todo para poder informarles, mandarles pues algún vídeo de ayuda, tutoriales. Incluso habíamos pensado hacer alguna charlita informativa, simplemente para que sepan que tienen nuestro apoyo, nuestro consejo y asesoramiento cuando lo necesiten, y hasta abril pueden generar material y enviárnoslo al correo de pretéritum@um.es, y todo ese material se compilará y se hará luego una valoración y los jueces, que habrá un tribunal para juzgar estos vídeos, pues Claro, emitirán su veredicto respecto a cuál es más creativo, pero a la vez científico, porque no se trata solamente de ser creativo, de ser visual, sino que efectivamente en esa microcápsula de información se condense información veraz, temas de interés y que se comunique correctamente, ¿no? os emplazamos a que nos enseñéis el resultado, ¿eh? O sea que estaremos ahí. Que quería haceros Bueno, una pregunta, que es, en relación a todo el proyecto este que estáis haciendo, ¿cuál es la delgada línea que separa la simplificación para la divulgación y el ir en contra de la ciencia? Es decir, ¿dónde está... ¿cómo vosotros superaríais esa contradicción? Porque nosotros muchas veces nos exponemos en nuestra labor de divulgación historia de tratar de simplificar los hechos para que lleguen a todo el mundo que sea posible, pero a la vez, ¿qué consejos nos podríais dar? ¿Qué consejos nos podríais dar para evitar huir de ese anticientifismo? Pues es complicado, ¿eh? Porque efectivamente la línea es corta. Entonces, yo sí que me he dado cuenta que cuando se intenta simplificar la historia, se tiende a dulcificarla o incluso infantilizarla, transformarla en un cuento, casi casi, ¿no? La historia no es un cuento, la historia es un relato, pero es un relato con datos, con personajes, con hechos, que todo tiene una base científica. No podemos transformarla y incorporarle emociones, emotividad y personalismos, incluirnos nosotros o a nuestro público en esa narración. Porque entonces ahí es cuando perdemos o sesgamos esa historia que estamos narrando, ¿no? Muchas veces, para simplificar o para hacer que la historia sea más atractiva, y pensando que el público se incorpore en ella, tendemos a meternos nosotros en la narración, y entonces nosotros, y entonces ellos, y entonces provocamos un tremendo y fatídico error en la historia, que es esa patrimonialización del pasado, ¿no? Que lo único que hace es sesgarla y envolver de emociones una narración que tiene que ser lo más aséptica posible, ¿no? Ese sería mi consejo. Yo le voy a contradecir, ¿se puede? Se Sí, puede, se puede.
Yo no veo dificultad porque no veo el problema entre la divulgación, no veo la relación entre divulgación y cientificismo, ¿no? No lo contemplo porque la divulgación no tiene por qué perder el rigor. No se trata de ir en contra, sino se trata de que sea más comprensible. Es decir, no se trata de bajar el nivel, sino que simplemente lo que yo te quiero transmitir me lo puedas comprender. Lo puedas comprender y lo puedas asimilar. Entonces, creo que no se trata de... yo nunca lo he visto un problema. No se trata de hablar más despacio como suelen hacer algunos, ¿no? Es decir, bueno, voy a divulgar a un público que no sabe del tema y por lo tanto voy a hablar más despacio, pero con unos términos que nadie comprende, sino que se trata de que la gente sí comprenda esos términos y que comprenda el por qué pasaron las cosas en el pasado. Yo nunca lo he visto como aficionado a la divulgación, nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Sí, de hecho, recuerdo cuando hablábamos con Alba Saeng, la TikToker, que decía que uno de sus mayores miedos era perder esa rigurosidad. Ella hacía muchos memes históricos, utilizaba mucho el humor para hablar de historia, y ella decía que había hecho unos vídeos sobre unas adolescentes o gente como de su edad en la antigua Grecia, y claro, ella misma explicaba, claro, estoy tratando de transportar a la gente, aunque sé que, claro, culturalmente hay unas diferencias tan grandes de lo que era el concepto de adolescente o de joven o adulto, que es muy difícil. Yo creo que quizá parte de la clave podría estar en tener bien claro lo que estás haciendo. Es decir, si estás haciendo un material de divulgación, que quede claro, que tú expliques, oye, si quieres tener más información, aquí te dejo más fuentes, decir que es una simplificación. O sea, creo que el problema muchas veces viene cuando vemos, incluso en las redes sociales estas que hablábamos, como TikTok, otros sitios, presentación de hechos históricos sin rigurosidad científica, sin ninguna explicación. O sea, con afán de explicar esto es la historia, ¿no? La siguiente pregunta que yo os quería hacer es la siguiente. ¿Qué le diríais primero a un profesor o a una profesora de secundaria sobre el tema que vosotros tratáis? Sobre la rigurosidad en la historia, ¿qué le podíais decir a ella para que tratara de enseñar mejor la historia? Es difícil porque los docentes en general tienen mucha labor en el aula. Dar consejos desde aquí es fácil. Luego ponerlos en práctica es más complejo, pero vamos, lo que venimos hablando, ¿no? Aquí en esta entrevista es un poco el dejar un poco aparcado el libro de texto, preguntarte qué realmente interesa a tus estudiantes de la historia, preguntarte a ti mismo por qué quieres transmitir la historia a tus estudiantes, cómo, qué persigues con ello, y entonces seleccionar bien lo que les quieres contar, qué contenidos quieres contar. No toda la historia sirve para construir esos ciudadanos, ¿no? Que sería nuestro objetivo último. No toda la historia interesa por igual, no toda la historia la podemos utilizar de la misma manera. Entonces, yo creo que el mejor consejo sería, ¿no?, plantearte ese uso que vas a hacer de la historia, esa finalidad, e intentar seleccionar para divulgar de una manera efectiva la historia que vas a contar. Claro, la clave es, esto es una pregunta que muchas veces incluso los propios historiadores no tenemos claro. ¿Para qué sirve la historia? No lo tenemos claro. Y hemos oído muchas frasecitas de estas que salen en Google, pero no lo tenemos muy claro. Entonces, un profesor de instituto o un maestro, en el caso de un colegio, debe tener muy claro para qué sirve su asignatura. Porque si no lo tenemos claro, en la próxima reforma educativa, que la habrá y posiblemente, desgraciadamente, muy pronto, o esperemos que tarden un poquito más, pues tu asignatura puede salir perjudicada, ¿no? Es decir, si no tenemos muy claro cuál es el valor de la disciplina histórica en un aula, nos puede pasar dentro de unos años, como está pasando a nuestros compañeros de filosofía o de música, que prácticamente están arrinconados en el horario. Entonces, lo que decía Laura, es estar realmente convencido de para qué sirve la historia, porque de esa manera yo sé lo que tengo que hacer en el aula. La pregunta es obligada. ¿Para qué sirve la historia? Pues depende, va a depender, porque posiblemente aquí pues, somos 4 y posiblemente no nos pongamos de acuerdo.
Yo después de haber pasado por el instituto, en ocasión, ya al final entré teniendo unas expectativas muy, muy altas, ¿no? De para qué debería servir la historia, pero al final y después de nuestro paso por Estados Unidos, pues casi para mí la historia a mí creo que puede ayudar a que haya mejores personas, a que haya mejores personas en este planeta. Entonces, esa carga cívica que para mí puede tener muy claramente la historia, para otras personas igual no lo es, para otras personas igual consideran que es mejor esa carga identitaria que hablábamos al principio, ¿no? De tener pues todos esa idea de nación, esa idea de pueblo, estar todos con un pasado común. O hay otras tendencias que es la puramente metodológica, pero nosotros no creemos que introducir, por ejemplo, preguntabas con la pregunta anterior también, pues un docente en historia debe introducir el método del historiador en clase para criticar, pero nosotros vemos o consideramos que ese no debe ser el fin último de la historia. Si tú introduces el método del historiador en el aula, el método del arqueólogo, es precisamente para conseguir o para buscar que esos ciudadanos se conviertan en ciudadanos críticos. Por lo tanto, volvemos otra vez a ese objetivo último, que es que el ciudadano sea un ciudadano autónomo, que sea un ciudadano que valore, que sopese, que argumente y que tengamos esa ciudadanía activa, ¿no? que yo creo que es fundamental. En esto quizá efectivamente la influencia de las lecturas de Linda Lepstick pesan sobre nosotros. Y bueno, después de esta pregunta, si os parece bien, pasamos a una parte un poquito más distendida, ¿vale? Ya me perdonaréis por quizá la falta de rigor científico, pero a mí me gustaría saber cómo os empezasteis a interesar cada uno de vosotros en la historia. ¿Por qué? ¿Hay algún hecho? En la historia, no en la didáctica de la historia, en la historia. En la historia primero, sí. Yo era un raro, porque, bueno, un raro, no lo sé, igual entre todos los historiadores no era tan raro, porque yo desde muy pequeñita me tenía muy claro que iba a ser arqueóloga. En primaria siempre lo cuento de la misma manera, pero en primaria en segundo de primaria la profesora preguntaba, ¿y vosotros qué queréis ser de mayor? Bombero, peluquera, profesor. Yo decía siempre arqueóloga y de hecho mis compañeros de clase me recuerdan por eso. La que decía que iba a ser arqueóloga y lo consiguió. Esto me vino también un poco por mi familia, ¿no? Siempre les ha gustado mucho la historia, desde pequeñita hemos ido a visitar yacimientos arqueológicos, museos, etcétera. Ha habido mucha actividad histórica en casa y me contagió desde pequeña y ahí sigo, ¿no? Enamorada. ¿Y tú, Yo Alejandro? desde bien pequeño, creo que en unas navidades me regalaron un disfraz de romano, de centurión romano. Y bueno, vaya por delante que soy de Cartagena. En Cartagena el tema de la arqueología romana siempre ha estado muy presente. Recuerdo vivamente un paseo de la mano de mi padre por uno de los yacimientos, enseñándome lo que hacían esas personas y una visita al Museo Arqueológico de Cartagena también con 6 o 7 años. Dice mi madre que le di mucho el follón porque lo quería ver todo y estar ahí toda la mañana. Y luego lo fui perdiendo y luego ya después en el instituto, en secundaria, pues volví a engancharme porque sobre todo al final tienes la fortuna de que hay profesores, muy buenos profesores de historia en los centros escolares, ¿no? en el instituto, y que hacen que ese anzuelito que has picado cuando eras pequeño, pues al final se desarrolle en su máxima extensión. Y vosotros dos que tenéis formación e información sobre arqueología, ¿nos podéis explicar alguna vestimenta muy característica que hayáis visto de algún pueblo a lo largo de la historia? ¿Alguna vestimenta curiosa? Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo, a mí una de las cosas que más me llamó la atención son las reconstrucciones que hacían sobre la vestimenta de los pueblos prerromanos, los íberos. ¿Vosotros os acordáis? Disculpad, pero tengo aquí de fondo el fantasma de Joan Santacana, que siempre nos hablaba mucho de la comida y de la vestimenta, como lo que hablabais de los objetos, ¿no? Que nos hacen entender mejor la historia, ¿no? Entonces, si os acordáis de alguna vestimenta o alguna comida que hayáis visto a lo largo de la historia. Hace poco, uno nunca deja de aprender. Hay una frase que se atribuye a Theodor Mommsen, al historiador alemán, que decía, un profesor nunca tiene que
de historia nunca tiene que dejar de aprender. Y en una visita hace poco al Museo de Yecla, que de aquí de una localidad de la región, lo recomiendo, había un relieve, luego si queréis os mando la imagen, que se ve, Lo pondremos aquí. a una especie de peregrino como si fuera una Semana Santa, como si fuera un capirote. No sé si lo tenéis ahora mismo en la cabeza. Y yo no lo sabía, y el guía, el excepcional guía que tuvimos en el museo, nos comentó, ¿no? Esto es para taparse del polvo, ¿no? Ahora está casi seguro que lo utilizaban en esas largas caminatas de caminos de tierra, que no se fueran llenando de polvo, con una especie de cubrepolvo. Eso me llamó la atención, pero no somos especialistas ni en comida ni en vestimenta. Bueno, Correcto, correcto. a mí quizás el complemento que más atención me llamó entonces, en su momento, fue las máscaras teatrales. No sé, el hecho de ver las antefijas y decir, no, es que esto está representado así por las máscaras teatrales, tal. A mí me llamó muchísima atención, no sé, es algo que me impactó en su momento y, y que todavía, que creo que es muy interesante. De hecho, entre las actividades que tenemos de objetos, tenemos una máscara teatral también, porque es algo que también me pareció muy, muy curioso. Bien. Y otra pregunta que os quería hacer es, ¿recomendaríais algún yacimiento, a ser posible que esté en España, muy especialmente para visitar? ¿Hay Pues que alguno que aquí os no somos apasione en objetivos. especial? Hombre, para nosotros muy especial es un yacimiento en concreto, pero no se puede, no es visitable, pero será Bueno, en será breve. visitable. Será visitable en breve, sí, porque ya se están trabajando. Bueno, Fortuna, que es muy desconocido, ¿no? Que se encuentra aquí en la región de Murcia, en el que, bueno, esa fue mi primera excavación en la que intervine como estudiante y desde entonces estoy vinculada a Fortuna y quiero seguir, ¿no? Durante muchos años. Eh, es un santuario a las aguas que bueno, es un único en España y que creo que es espectacular y que tiene que visitarse y tiene que ser conocido y más reconocido. Sí, el balneario de Fortuna en la región de Murcia, que está ahora en proceso de musealización, para mí sería uno de los más, te lo tenemos que recomendar porque además tenemos un vínculo personal con la excavación, ¿no? Desde hace ya bueno, muchos años, no vamos a decir los años que si no luego esto todo se filtra. La Y diferencia entre historia y memoria, ¿no? Claro, claro, claro. no, aquí están entrando en juego las emociones, entonces ya estamos transformando la historia en esas Y luego historias. desde un punto de vista de la enseñanza de la historia, desde un punto de vista de cómo está musealizado el yacimiento, pues voy a hacer un homenaje a mi querido amigo Joan Santacana y pues el Calafell, ¿no? El yacimiento ibérico de Calafell creo que también es como algo que no se ha hecho mucho en España, ¿no? Y que no digo que sea ese el modelo a seguir, pero sí que el que está acostumbrado a visitar yacimientos arqueológicos normalmente no se va a encontrar algo parecido. Al final estamos más acostumbrados a esos muros a nivel de cimentación donde nos tenemos que imaginar completamente completamente el yacimiento. Vale, muy bien. Pues hasta aquí esta parte de la entrevista y ahora pasamos a una parte final, ¿vale? En la que os dejamos que habléis 3 o 4 minutos a vuestro aire vosotros solos con una pregunta que hacemos bastante abierta, ¿vale? Que en este caso en particular es ¿por qué pretéritum? ¿Vale? ¿Y para qué pretéritum? ¿Por qué pretéritum? Pues yo creo que es necesario y bueno, y debemos hablar más, discutir más sobre historia en la línea en la que Pretéritum propone, ¿no? Eh, sacar más a colación que los historiadores y divulgadores de la historia se entrecuelen más en las conversaciones de nuestros jóvenes y y que esto se traduzca en eso, en una transformación de la concepción que la sociedad tiene de la disciplina. Decíamos eso, que igual que todo el mundo se considera entrenador de fútbol, todo el mundo se considera historiador y esto no es así, ¿no?
hay que estar informado y hay que preocuparse por buscar estas fuentes, y Praeteritum intenta sacar a la luz estas necesidades y este ímpetu, ¿no? Praeteritum en tiempos de pandemia va a ser una vacuna anticuñadismo. Es decir, es un proyecto que nace y quiere luchar en tiempos de pandemia, en tiempos de la posverdad, en tiempos de un exceso de información, en tiempos donde todo es líquido, donde no tenemos realmente ni un segundo para respirar. Necesitamos cada vez con más urgencia un mayor pensamiento crítico. Entonces, aunque solo sea una gota en el océano, esta gota, este proyecto Praeteritum, pues intenta colaborar en esa línea, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes, porque son ahora mismo los que más lo necesitan, esa carga de pensamiento crítico y no creerse todo lo que aparece en los medios de comunicación, ¿no? Son los más expuestos, entonces creo que es un público que tenemos que atender y mimar más en este sentido, ¿no? Y de hacerles más partícipes de estas conversaciones que tienen estos tintes disciplinares científicos, pero que también necesitan de la sociedad para seguir argumentándose, ¿no? Que participe todo el mundo de ellas. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.